Buenas tardes, mis amados hermanos. Pues continuando, vamos a concluir el día de hoy el capítulo 14 de Marcos. Vamos a ver, nos toca ver del 43 al 72. Vamos a terminar el capítulo 14. No sin antes hacer un pequeño repaso de 5 minutitos del capítulo, perdón, de la semana pasada, que mi hija Magdalena tiene preparado por ahí, que fue del 26 al 42. Adelante. El título de la semana pasada fue El que piensa estar firme, mire que no caiga, Marcos 14, 26 al 42. Y voy a leer rapidito los versículos y a dar una explicación de lo que entendí. Jesús anuncia la negación de Pedro. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. En este pedazo, al principio, Pedro y los demás discípulos se sentían seguros y se jactaban pues de su seguridad y fidelidad que según ellos le tenían al Señor. Pero el Señor nos enseña con esto que lo que le dijo a Pedro, que nosotros como hombres, al ser pecadores, no podemos asegurar el que seremos fieles a Él, porque siempre le fallaremos en esta carne, ya que tanto como la palabra que Jesús le dijo a Pedro de me negarás, tanto como el resto de los discípulos que ante todo lo ocurrido se asustaron o se escandalizaron y terminaron huyendo, dejándole solo a Jesús, y pues esas palabras que dijo Jesús pues se cumplieron. Y luego el otro pedazo, que era Jesús ora en Getsemaní. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya, descansad, basta. La hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. En este pedazo, el Señor recalca mucho la parte de velar y orar. Son las dos cosas importantes que el Señor nos indica, ya que si dormimos, entre paréntesis, en el espíritu, no nos daremos cuenta del ataque del enemigo o el maligno. Y ya
y ya que cuando nos demos cuenta será demasiado tarde, como lo que les pasó a los discípulos. Uno le negó y los demás salieron huyendo. Muy bien, Nikita. Muchas gracias. Bueno, antes de que se me olvide, voy a de una vez a delegar el siguiente repaso. Hermanito Chuy, ¿me podría ayudar con el próximo jueves en el repaso de los 5 minutos? Claro, hermano. Hemos puesto. Excelente, bueno, entonces así lo dejamos. Ya está. Vamos entonces a entrar de lleno a Marcos 14 del 43 al 72. Está un poquito larga la hoja, pero la vamos a dar fluido. Si alguien igual tiene alguna pregunta, alguna duda, pues con toda confianza, ¿verdad? Lo vamos viendo, lo vamos checando, pero pues vamos a darle un poquito fluido, porque sí es muchos versículos. Bueno, voy creo que estoy compartiendo todavía la pantalla, pero voy a ver el PTT. ¿Sí lo ven? Correcto. Ok. Muchas gracias. Ok. Aquí nomás veo una ventanita. Muy bien. Bueno, pues entonces tenemos un título ahí que es los 4 movimientos finales. Los 4 movimientos finales. Bueno, ya conocen a nuestro pastor, lo identifica como musicalmente, ¿verdad? Como 4 actos, 4 movimientos, ¿verdad? Pero ahí está dividida nuestra hojita en 4, si lo podemos observar. Dice la traición, del 40 sí, bueno, ahí está del 43 al 52. La conspiración del 53 al 61. La confesión del 62 al 65 y la negación del 66 al 72, perdón. Del 66 al 72. Muy bien. Bueno, pues sin más, vamos a darle, vamos a ver el objetivo. El objetivo dice así, dice reconocer el movimiento que nos perfilamos a interpretar, observando los momentos finales de nuestro Señor con los suyos, ¿verdad? Recalcó mucho que estos movimientos finales no quiere decir ya del fin de todo, sino que del fin en comunión con los suyos, ¿verdad? De eso está hablando exactamente. Y nuestro versículo a memorizar de esta semana es el 14:62, que dice así: y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Es el versículo a memorizar. Bueno, pues vamos a entrar así que de lleno a los versículos y vamos a ver Marcos 14 versículo 43. Vamos a ir leyendo y contestando. Muy bien, leo y dice así: luego hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Muy bien. La primera preguntita que tenemos ahí es: ¿quién era Judas según el versículo? Uno de los 12. Uno de los 12. Uno de los 12, lo recalca, ¿verdad? O sea, siempre la escritura recalcando que él había sido escogido y aún así estaba haciendo esta
esta manifestación pues de traición, ¿no? Para con... Ok, entonces dice, ¿quién era Judas? Ya dijimos, uno de los 12. Nos recalca que fue uno de los escogidos, pero más aún, ya vimos y la misma escritura nos lo declara, que Jesús dijo que ninguno se perdió, más el único que era hijo de perdición, ¿verdad? Y estamos hablando de Judas, ¿verdad? Judas era uno de los 12. Aún aquí en este mismo versículo dice que a mí me llama un poco la atención de que esta gente llegó llegó de parte, ahí dice de parte de quién, ¿verdad? Dice de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Quiere decir que de parte del Sanedrín, o sea, de parte del Sanedrín llegaron estas gentes, tenían algún tipo de soldados, de policías, de soldados, pero aparte llegó gente con ellos, ¿verdad? Y dice que llegaron con espadas y con palos, o sea, con todo. Yo me puse un poquito así como que a pensar, ¿verdad? Y yo me imagino que, no, es que ustedes imagínense también, ¿verdad? ¿Qué les ha de haber contado Judas a los principales sacerdotes después de haber visto todas las maravillas que hizo el Señor? O sea, tengan cuidado, porque pues él, miren, caminó sobre el agua, o sea, multiplicó los panes y los peces, o sea, él puede hacer cosas, tengan mucho cuidado, ¿no? O sea, va a haber que prenderlo, pues no sé, con fuerza, con algo, o sea, no fácilmente vas a poder con él. Verdaderamente, digo, eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Pero verdaderamente, como está la situación, obviamente sabemos que no iban a poder con él. Si él no dejaba llevarse, o sea, entregarse, o sea, no iban a poder con él definitivamente, ni por más ejércitos que llegaran, ¿no? Pero bueno, estamos empezando a observar esto como quiera. Creo que en el Evangelio de Juan nos da un detalle muy importante en la cual se observa que verdaderamente él se entregó, ¿verdad? O sea, no lo intimidaron ni los palos, ni las espadas, ni la gente, ni la multitud que vino, ¿no? Simplemente todo esto, pues, estaba escrito y iba a suceder, y ahorita nos lo va a declarar la misma escritura, los mismos versículos. Siguiente pregunta. Dice ahí, tengo otra pregunta por ahí, ¿verdad? Ahora es del 44 al 46 la pregunta. La siguiente pregunta ya es del diferente. Ok, muy bien. Entonces leo. Vuelvo a leer y dice así: y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. O sea, les dijo, llévenselo muy seguro porque, ¿verdad? Y cuando vino, se acercó luego a él, o sea, a Jesús, y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. La siguiente pregunta la leo y dice así, dice: ¿de qué manera identificó Judas a Jesús para entregarle a quienes había sido enviado con espadas y con palos de parte de los escribas, de los principales sacerdotes, para arrestarle? Con un beso. Se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Pero sí, respuesta corta, con un beso. Pero me llama otra vez la atención aquí que Judas le vuelve a llamar maestro. A pesar de que no le aprendió nada, ¿verdad? Pero pues fue su maestro, aunque no le aprendió él nada, ¿verdad? Pero él le enseñó, Jesús le enseñó, mas sin embargo Judas no aprendió, ¿verdad? Ya sabemos por qué. Pero me llama la atención de que no le dice Señor, ¿verdad? Como sus otros discípulos, no, sino le dice maestro, maestro. Y bueno, también le pudo haber dicho a nuestro Señor Jesucristo: ¿por qué me dices maestro si no aprendiste nada? Si no pusiste atención. Digo yo, ¿no? Wow.
Muy bien. Si hay preguntas, ya saben, hermanos, nomás abran el micrófono porque no los alcanzo a ver. Solamente tengo una ventanita aquí, pero no los veo. Siguiente. Versículo 47. David, ¿estás por ahí? ¿Me podrías ayudar con el 47? ¿Quién sabe si está? Se me hace que no. Hermanita Marta, ¿me podría ayudar con el 47, por favor? Gracias. Pero uno de los que estaban allí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Amén, gracias, hermanita. Bueno, y este versículo nos declara que uno de los que estaban allí, que sacando la espada, pues hirió, cortándole la oreja a un siervo del sumo sacerdote, ¿verdad? Y otro evangelio declara quién es esa persona, ¿verdad? Sabemos que es Pedro, ¿verdad? Pedro, Juan de Dios, y bueno, queriendo siempre defender, ¿verdad? Defender al Señor, y evitando que fuera a ser lo que estaba escrito de él, ¿no? De hecho, cuando vemos la ocasión que le declara que él es el hijo el Cristo, el Hijo del Dios viviente, más adelantito le dice que es necesario que ser entregado a los sacerdotes y morir, ¿verdad? Y le dice, que no te acontezca esto, ¿verdad? Entonces, pues le reprocha eso, le dice, apártate de mí, Satanás. Y el detalle es de que porque pones tus ojos en las cosas de la tierra en lugar de las celestiales, ¿verdad? Y entonces el punto es ese, ¿verdad? Que lo que estaba escrito tenía que suceder, tenía que acontecer para que esto se siguiera dando, ¿verdad? Se siguiera dando lo que ya estaba escrito de él. Entonces la pregunta dice, ¿pero qué hizo uno de los que estaban allí? Sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Así es. Sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Muy bien. No entendiendo todavía Pedro hasta este momento que el Señor estaba en control de todo, o sea, que ya le habían dicho muchas veces lo que iba a pasar, muchas veces se lo dijeron, y vimos en el capítulo pasado que le dijo, Pedro, va a pasar esto y me vas a negar, y todavía tratando de él en su carne hacer cambiar las cosas, ¿verdad? Por no escuchar lo que su Señor le dice, ¿verdad? Y cualquier parecido con nosotros es mera coincidencia, o sea, cuando no escuchamos y pues no ponemos atención a lo que el Señor nos dice, pues vamos a andarla regando, tratando de hacer cosas aquí en la tierra que no convienen, ¿verdad? Creyendo que son convenientes y que podemos echarle la mano a Dios de esa manera, ¿verdad? Por no velar y orar. Claro, todo eso, el no estar en comunión con Él, el no estar escuchando, velando y orando, ¿verdad? Muy bien, ¿alguna pregunta, duda o comentario para continuar? Muy bien, continuamos. Hermanita Adriana, ¿me puede ayudar con el 48 y 49, por favor? Dice, 48. Y respondió Jesús, les dijo, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderle?
segundo día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis, pero es ahí para que se cumplan las escrituras. Gracias, hermanita, muchas gracias. Así es, así que Jesús les respondió, ¿verdad? Y les dijo que como contra uno, le dice, ¿cómo? O sea, les está diciendo, ¿cómo que como si vinieran contra un ladrón, salen contra mí con espadas y palos? Dice, para prenderme, ¿verdad? Dice, pues cada día les enseñaba de hecho, pues él iba cada día les enseñaba en el templo o en las sinagogas, bueno, en este caso en el templo ahí en Jerusalén, ¿verdad? Pero cuando andaba así afuera en las sinagogas, y todos los días, o sea, estaba tan libre y les enseñaba, dice, y no me prendisteis, dice, pero es así, dice el Señor, pero esto es así prácticamente, dice, para que se cumplan las escrituras, porque todo esto está escrito. Y lo acababa de decir en la semana pasada que lo vimos, ¿no? Y que ahorita Mayita no lo volvió a leer, dice que todos en el 27 dice, entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, ¿verdad? Entonces todo eso ya estaba escrito y eso es para que se cumpliese la escritura, ¿verdad? Entonces la pregunta dice, ¿qué les respondió Jesús? Nada más esa es la pregunta, porque en el PowerPoint todavía le añadieron otra cosa. ¿En dónde? Ahí. A esa misma pregunta todavía le pusieron como contra un ladrón, o esa es la respuesta. Esa es la respuesta prácticamente, sí. Entonces por accidente la pudieron ahí como... Sí, porque es, ¿qué le respondió Jesús? Y así, o sea, como contra un ladrón, eso es lo que le respondió, como contra un ladrón, habéis salido con espadas y con palos para prenderme, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumpla la escritura. Todo eso es desde como contra un ladrón, todo el versículo restante. O sea, es la mitad del 48 y todo el 49. O sea, simplemente les está diciendo que es ridículo lo que vienen a hacer, ¿verdad? O sea, los está exponiendo a que lo que están haciendo es simplemente cumpliendo lo que está escrito, nada más, ¿verdad? Muy bien. Ok, espero tantito porque está largo. No me hallo con estos lentes. Miro para acá y los ocupo, miro para allá y no. Ok. Siguiente. Tú tienes ahí el de la SL. Ok. Versículo 50. Leo y dice así, dice, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Aquí se está cumpliendo lo que Jesús les había dicho en el versículo 27, ¿verdad? Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. ¿Qué hicieron entonces todos los discípulos? Dejándole huyeron. Y así es. Ellos verdaderamente se escandalizaron, o sea, así como lo dijo el Señor, que se iban a escandalizar y que se iban a esparcir las ovejas una vez que el pastor fuese herido, y eso está pasando, ¿verdad? Prácticamente eso está pasando. Simplemente se está cumpliendo lo que el Señor varias veces les dijo, ¿verdad? Desde el capítulo 8 por ahí empezó a decirles que era necesario, y bueno, en este caso de Marcos así es, o sea, les empezó a decir muchas veces que era necesario padecer y resucitar. Después les empezó a decir que
que iba a resucitar al tercer día, pero no escuchaban, no entendían, no comprendían estas cosas, ¿verdad? Muy bien, siguiente, versículos 51-52. ¿Me ayudas, amor? Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Huyó desnudo, así es, gracias, amor, amén. Dice aquí, esta porción de la escritura solo está aquí en Marcos. Dice, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana. O sea, él quería seguir a Jesús, pero a escondidas, que nadie supiera que él era el que lo estaba siguiendo, ¿sí? Cualquier parecido el día de hoy es mera coincidencia. Aquel que se cree cristiano de la secreta, ¿verdad?, que nadie sabe que es cristiano, solo él. Mentira, o sea, no es posible. O sea, vas cubierto en una sábana. ¿Qué va a pasar? Que cuando te descubran, vas a dejar la sábana y vas a huir, vas a mostrar tus vergüenzas, exactamente. Eso es lo único que va a pasar, vas a huir, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que ocurrió con este joven, ¿no? Pero ¿qué hizo cierto joven que le seguía cuando le prendieron? Dejando la sábana, huyó desnudo. Exactamente, dejando la sábana, huyó desnudo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o comentario? ¿Todo bien? Terminamos el primer blog de la traición. Aquí vemos cómo Judas cumple con su cometido de la traición, de traicionar al maestro, a su maestro, ¿verdad?, a nuestro Señor. Y bueno, seguimos. Sigue el siguiente bloque, es la conspiración. Ya una vez que Jesús se entrega, pues lo llevan, pero vamos a ver. Sí me gustaría nomás. Siguiente versículo es el 53. En Juan 18, 2. Déjeme ir aquí a Juan tantito para ver lo que comentábamos, ¿no? Sí, este es el mismo relato en Juan, narrado por Juan, obviamente dictado por el Espíritu, ¿verdad? Pero Juan relata estas cosas, dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas, estoy en el 18:4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, esto es cuando ellos llegaron, ¿verdad? Y él les preguntó, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Y Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntar, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Y luego dice ahí el 9, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. ¿verdad? Y bueno, este es el relato de Juan en ese momento, que verdaderamente cuando él les dice que él es, todos caen a tierra, ¿verdad? O sea, no había forma de prender a nuestro Señor. Se me viene a la mente, no me acuerdo en qué evangelio es, ni qué versículo, pero lo voy a checar, lo voy a buscar. Fue una de esas que lo querían pescar para despeñar, y él pasó por en medio de ellos. O sea,
no había forma de que ellos, y no se escondió, o sea, no es de que él se escondiera, no dice que pasó por el medio de ellos y ellos no tuvieron la capacidad de verle, o sea, él pasó por el medio, o sea, esas cosas son las que hay que dejar claras, ¿verdad? Que a Jesús no le arrebataron la vida, él la puso y la volvió a tomar al tercer día, porque así lo declaró: tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar, y eso fue lo que pasó. No ocurrió otra cosa más que eso. Muy bien, siguiente versículo, 53. Leo y dice: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Otra vez, esto es obviamente que es de noche, ¿verdad? O sea, lo llevaron en ese momento y se reunieron en ese momento, ¿verdad? Todo el Sanedrín, se reunieron todos ahí. Había una reunión extraoficial, pero pues urgente, que vinieran todos, ¿verdad? Acuérdense que bueno, que en un momento se dijo que no fuesen el día de la fiesta, ¿verdad? Porque pues para que no hacer mucho alboroto, pero ya lo habíamos platicado que él era el invitado de honor, ¿verdad? Y no lo sabían. Muy bien, pregunta: ¿ante quién llevaron a Jesús? Ante el sumo sacerdote. Así es. ¿Quiénes se reunieron con él? Todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Exactamente. Juro. Todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Ya para este momento obviamente pues ya lo tenían ahí con ellos, pero ellos ya habían hecho planes juntos para prenderle y matarle, y decía que con engaños, o sea, y con engaños. Y entonces ahorita vamos a ver qué es lo que estaba pasando ya dentro del que lo llevaron con el sumo sacerdote, ¿verdad? O sea, ya dentro de ahí de los patios del sumo sacerdote. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurría ahí, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario hasta ahorita? Continuamos. Versículo 5:4. ¿Me ayudas, Magdalena? Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Así es, gracias, amén. Entonces dice que Pedro le siguió otro, ¿verdad? Este le siguió, pero le siguió de lejos, ¿verdad? Me molestan los lentes. De lejos, le siguió de lejos. Hasta dentro del patio del sumo sacerdote. O sea, ya veo que lo metieron a él y él pues se quedó ahí en el patio, ¿verdad? Pero le seguía de lejos, de lejos, de lejos. Y se quedó sentado ahí, dice que con los alguaciles calentándose al fuego. La pregunta es: ¿cómo le siguió Pedro hasta el patio del sumo sacerdote? De lejos. De lejos. Y esta es otra situación, ¿verdad? Uno de la secreta, o sea, con una sábana que nadie sepa, y el otro pues también escondiéndose, que no fueran a verle, para que lo fueran a inculpar, ¿verdad? De que lo vieran que era uno de ellos, ¿verdad? O sea, no quería que lo, así es, no quería que lo vieran. Pero bueno, pues Cuando después había dicho que él iba a morir hasta... sí, claro, pero lo único que estamos manifestando es que en nuestra carne es imposible, ¿verdad?, hacer esas cosas. Debemos de estar pegados, sujetos a nuestro Señor, porque apartados de Él nada podemos hacer, ¿verdad? Él es la vid, nosotros el pámpano, y debemos estar pegados a Él. Y lo único que manifestamos cuando no oramos, cuando no velamos, cuando
no le seguimos de cerca, pues manifestamos nuestra naturaleza Y vamos a caída. seguirle de lejos. Y le vamos a estar siguiendo de lejos, ¿verdad? Pero ya sabemos que cuando le seguimos de lejos, pues es como ser tibios, ¿no? O sea, y el Señor pues dice que nos vomitará de su boca, así que ya sabemos que Pedro recibió restauración, lo sabemos por capítulo 21 de Juan, pero en este momento lo que nos está diciendo es eso, que cuando nosotros nos comportamos de esa manera es que accionamos de esa manera. Muy bien. Siguiente pregunta, ¿con quiénes se sentó? Los alguaciles calentándose al fuego. Con los alguaciles calentándose al fuego. Y ahí se sentó, ¿verdad? Ay, compadre, con los alguaciles. Muy bien. Bueno, continuamos. Versículos 55 al 59. Eso hasta el 61. Ah, es hasta el 61, ok. Leo y dice así del 55 al 61. Dice, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaba testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho de mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero otro sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Seguimos. 60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Está ahí, ¿verdad? No. Siguiente. También. Sí, ese está el 61. 6.1. Ok, 6.1. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Y pues vamos a ver. Wow, ya se estaba acercando esta maravillosa hora que tenía que ser presenciada por el hasta ese momento sumo sacerdote de ese tiempo, ¿no? Muy bien, vamos a leer la preguntita. Dice, ¿qué preguntó por último el sumo sacerdote después de buscar arduamente un testimonio creíble para entregarle a muerte, y al ver que Jesús nada respondía? O sea, ¿qué fue lo último que le preguntó? ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Así que aquí vemos varias cosas, ¿verdad? A mí nada más me gustaría recalcar ahorita en los versículos anteriores, aquí en este que pasó, donde dice, estos últimos que se levantaron en el 58, dice, nosotros hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho de mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Dice, pero ni aún así, dice el 59, concordaban en el testimonio. Porque la pregunta es, ¿ellos oyeron eso de Jesús? No. Jesús dijo algo parecido a eso, pero no dijo exactamente eso. Ellos lo están declarando como Jesús el malo, de que va a venir a destruirles su templo, cualquier así, o sea, de una manera malévola. Sí, o sea, lo que Jesús profetizó cuando les dijo eso. Pero vamos a Juan 2:19 para ver exactamente qué fue lo que habló Jesús y qué están diciendo ellos. Por eso es que es importante observar la Escritura para no
Es Juan 2:19, para no caer en detalles, ¿verdad? Porque es muy fácil andar diciendo algo, quitándole un punto o una coma, y verdaderamente no es así, ¿verdad? Dijimos que era Juan 2:19. Dice así, dice, a él le preguntaron, voy a leer un poquito más arriba, porque les dice, y los judíos respondieron, estoy en el 18, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Esto está cuando estaba purificando el templo, o cuando aventó las mesas y todas las cosas, ¿no? Pero bueno, les dijo Jesús respondió en el 19 y Jesús les dijo esto. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, o sea, ustedes van a destruir este templo, no yo. O sea, ¿qué señal nos muestras? Esa fue la pregunta que le hicieron. Los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y Jesús les dijo, destruid, o sea, ustedes van a destruir este templo, pero él estaba hablando de su cuerpo, es lo que no entendieron, y lo declara un versículo más allá. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Eso fue lo que les dijo. Esa es la señal que les voy a dar. Ustedes preguntaron por una señal, se las dio. Destruid este templo, ustedes van a destruir este templo y en 3 días lo voy a levantar. Cuando va a resucitar. Por supuesto. Y dice ahí el 20. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Es que el 21 dice 21 más él hablaba del templo de su cuerpo. O sea, y estas personas que se levantan contra Jesús en el 58, dice, nosotros hemos oído, hemos oído decir, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo, dice que él dijo que yo, ¿verdad? Yo derribaré este templo como si fueran a derribar el templo ese, ¿verdad? Y dice, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano, ¿verdad? Entonces, mal. Por eso el 59 sigue declarando, ya en Marcos 59, 14:59, sigue declarando, pero ni aún así concordaban en el testimonio, porque lo que decían era erróneo, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, continuamos. No sé si haya preguntas, duda o comentario. Si no, ya respondimos la pregunta, ¿verdad? Creo que sí. Sí. ¿Eres tú Sí. el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Ok. Continuamos. Versículo 62. La confesión. Sí, ya entra lo que es la confesión. El siguiente bloque en nuestra hojita. Y dice así el 62. Y Jesús le dijo, o sea, ya le respondió, después de que no respondía nada Jesús, muy molesto, el sumo sacerdote se levanta, ¿verdad? Y le dice que si no responde nada, y en el 61 lo leímos y dijo que mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y el 66 dice así, y Jesús le dijo, 62, perdón, Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ok, entonces vemos que Jesús les declara abiertamente que Él es el Cristo, el Hijo del bendito, el Hijo del Todopoderoso, ¿verdad? Muy bien. Si bien, es que no hay cómo decirlo, no quiero rebuznar. Si bien Jesús no dijo abiertamente a todos que Él era, o sea, no lo dijo abiertamente a todos, pero todos viendo las obras que hacía y las maravillas que hacía, después de estar escrito, la ley y los profetas sabían perfectamente bien quién era Él.
O sea, no había duda. Nicodemo, un principal de la sinagoga, uno de los principales, le dijo, y le dijo en plural, no le dijo en singular, no le dijo sé, le dijo sabemos que vienes de Dios, porque nadie que hace estas cosas que haces tú las puede hacer si no está Dios con él. O sea, sabemos perfectamente que viene. Bueno, y mas no les convenía. entonces ese es el punto. Ahora, cuando leyó en la sinagoga el libro de Isaías, les dijo también, esta profecía hoy se ha cumplido aquí con ustedes. Yo soy el que ha de venir. Y ahorita con el sumo sacerdote y todo el Sanedrín junto en la madrugada, les declaró y les dijo que él era, ¿verdad? Les respondió y les dijo, yo soy. Es ese mero yo soy. ¿Qué respondió Jesús? Dice la pregunta. Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Amén. Todo le dijo la obra completa, ¿no? O sea, y me vas a ver. Ahora, pregunta, ¿lo va a ver el sumo sacerdote venir en el cielo? Sí. Sí. Por supuesto que le va a ver. Oye, pero ya se murió hace muchos años el sumo sacerdote. Vuelvo a preguntar, ¿lo va a ver? Por supuesto que lo va a ver. Por supuesto. Ahora dice que todo le ve. Todo ojo le verá, así es. Y aunque digan, bueno, pero el sumo sacerdote ya no tiene ojos porque su cuerpo está ya todo comido, no hay ni huesos, ni polvo, ni nada. El Señor va a llamar a todos. Unos resucitarán para vida y otros para muerte, para condenación. Así que le va a ver viniendo en las nubes. Le va a ver como todo que ha vivido en toda época. Todo ojo le verá. Todos le veremos al Señor. Todos, simple y sencillamente todos. No va a haber nadie que no le vaya a ver. Y entonces, por eso es que alguna vez escuché decir a un pastor, en el infierno no habrá ateos. O sea, ningún ateo va a haber en el infierno. Ninguno. Y yo, ¿cómo que no? Pues si no creen en Dios, no van a estar en el infierno. No, sí, pero para cuando estén en el infierno, ya lo habrán visto. Y ya van a dejar de ser ateos, pero pues muy tarde, ¿verdad? Entonces, ese es el tiro. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda para continuar? Continuamos. 63 al 65. Laura, ¿me puedes ayudar? Sí. Dice, entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Amén, gracias Laura. Así es, pues bueno, entonces dice que después de ese momento, cuando él les declara la verdad, pues le dijeron que blasfemaba, ¿verdad? Dice que en el 63 dice que entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? O sea, pues ya les había dicho ahí, ¿habéis oído la blasfemia? O sea, sí, efectivamente, blasfemar en contra de Dios, pues merecía la muerte, definitivamente, pero aquí nuestro Señor, pues obviamente que no estaba blasfemando, ¿verdad? Estaba diciéndoles la verdad que ellos no querían aceptar, que ellos no querían aceptar. Es que no hay yo cómo decirlo, porque la misma palabra coteja las dos cosas, o sea, no querían y no podían. ¿Cómo te lo explico? Ay, pero si no podían, entonces no es su culpa, es su culpa. O sea, igual que la mía, si no aceptase, es la mía. Sí, pero ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Bueno, pero ¿cómo te lo explico? Soy culpable de pecado y la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Solo la misericordia de Dios es la que
nos va a llevar al otro lado. Y entonces así funciona. ¿Qué hizo entonces el sumo sacerdote? Rasgó su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Esto era necesario que se gestara, que se diera, porque recuerden que nuestro Señor vino a hacer todo, toditito, o sea, Él es el sacerdote, Él es el sacrificio, Él es todo. Él vino a hacer todo, entonces, pero no podía legalmente en la tierra ser sacerdote, aunque se le había entregado el sacerdocio cuando el bautismo por medio de Juan. Él todavía no podía ejercerlo, digámoslo así, hasta que no dejara de ser el sumo sacerdote quien estaba en ese tiempo, ¿verdad? Y en ese tiempo el sumo sacerdote, al rasgar sus vestidos, estaba destituyéndose aunque él no lo supo en ese momento, estaba destituyéndose del sacerdocio, porque así lo declaraba la Cuando Escritura. hacían eso, ¿era una manera de decir de renuncia a ello? No exactamente de renuncia, pero la Escritura decía que no podían, que no deberás hacer esto. O sea, como sumo sacerdote tenían muchas cosas que no debían hacer, sino obviamente automáticamente se te quitaba el sacerdocio. Okay. Vamos a leer un poco Levítico. Nomás nos declara ahí un versículo, pero es que es como la Escritura, está en varios versículos todo el contexto, pero de lo que te estoy diciendo, pero aquí hay una parte. Levítico 24, 16. Levítico 24. Dice más o menos así, dice: no, aquí habla de la blasfemia, ¿verdad? Sí. Está en el 22, aquí lo voy a tener. 22, 23, déjame ver. ¿No es en el 21? ¿Santidad de los sacerdotes? Aguántame, sí, pero... sí, aguántame, nomás aguántame. Santidad de las ofrendas. Está en el 21:10. 21:10, gracias. Según yo lo... ¿Te lo leo? Sí, por favor. Creo Fuerte que y claro. dice: y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. Exacto. ¿No te veo? En el 10 no veo eso. 21:10. No te veo. Ay, cuando se me pega la hoja. 21:10. Ya. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, o sea, esto tenía mucho que ver, o sea, no lo podía hacer en público. Ok. O sea, en público no. O sea, ese era el punto, no tanto en público, sino enfrente de los suyos, ¿verdad? O sea, en este caso estaba todo el Sanedrín ahí, y él hace eso, ¿verdad? Él hace esta acción, y entonces automáticamente, legalmente deja de ser el sumo sacerdote. ¿Y quién crees que es el sumo sacerdote? O sea, nuestro Señor, ¿verdad? Siendo el sumo sacerdote el que presenta el sacrificio y el sacrificio, y todo lo vino a hacer él, ¿verdad? Hay muchísimas cosas más, pero pues esto es meternos en mucha teología que no soy muy experto en ella, pero bueno. ¿Mande?
y no hay tiempo. Si él hizo eso es porque aceptó a Jesús como el Hijo de Dios. No, lo hizo inconscientemente, mi amor. O sea, él lo hizo por enojo, pero al hacer eso, de coraje, pero él al hacer eso, pues, supuestamente se indignó, ¿verdad? Porque blasfema el nombre de Dios, eso fue lo que dijo, y rasgó sus vestidos delante de sus hermanos. Entonces automáticamente quedaba destituido como sumo sacerdote, porque estaba escrito. Se echó la soga a la cabeza, se podría decir. Sí, así es, sin entender en ese momento la ira y el enojo que él traía y que él tenía, o sea, lo hizo hacer esas cosas, pero esto legalmente tenía que ocurrir para que nuestro Señor todas las cosas las vino a hacer conforme a la ley y conforme estaba escrito. Entonces así que tenía que ser así. Por eso Juan, cuando le dijo, vienes a que yo te bautice, Señor, si yo soy el que tengo que ser bautizado por ti, tú hazlo, no lo entiendes ahora, o sea, hazlo y después lo entenderás. O sea, esto es necesario que se cumpla. O sea, Jesús no tenía de qué pecados iba a bautizar, o sea, de qué pecados iba a perdonar, de ninguno, simplemente iba a recibir el sacerdocio de parte de un levita, ¿verdad? Que era Juan el Bautista, ¿verdad? Pero todo esto venía, es muy profundo y no quiero entrar a eso, o sea, acuérdense cómo nació Juan. Sí. O sea, su mamá era estéril también, era imposible que viniera a este mundo. Pero el Señor lo envió también con un milagro, enviando al ángel y diciéndole al papá de Juan y a su mamá que iban a tener, ¿verdad? Que iban a tener a Juan. Entonces todo esto esta es la obra, esta es la obra redentora de nuestro Señor. En Isaac te será llamada descendencia. Todo esto viene desde ahí, ¿verdad? No fue la carne, no fue, lo hemos dicho muchas veces cuando vimos Génesis y Éxodo, más sobre todo Éxodo. No fue la acción de Abraham y de Sara para tener a Isaac, no, sino el poder de Dios que se los dio cuando no había vida en ellos, no podían dar vida a ellos. El Señor vino y lo dio. ¿Por qué? Porque era la promesa. Y así mismo en Juan vino en ser levítico, o sea, en ser leví, para otorgarle el sacerdocio a nuestro Señor. Pero bueno, hay muchas cosas más. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? No. Continuamos. Hoy estoy destruyendo esto. Versículo 66. Está 67. del 6.6 al 7.7. No, perdón. Sí. Es del 66 al 68. 6.6 al 6.8. Yo no contesto. ¿Y qué hicieron todos ellos? ¿En dónde? ¿Qué dije? Dice en tu Biblia. No, pero no he dicho la pregunta. ¿Qué hicieron todos ellos? No. Pues todo lo demás. Le condenaron declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y decirle profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. Esa es la respuesta. Cuando aquí le decían profetiza, o sea, le tapaban el rostro y lo golpeaban y le decían profetízanos quién te golpeó, ¿verdad? Si eres el Cristo, burlándose. Pero ya lo hemos comentado que pues era obvio, nuestro Señor sabía exactamente quién lo había hecho y cómo y de qué manera. Nuestro Señor conocía todo. Pobre de aquel que lo hizo. Así es, lo mismo, la misma declaración. Nosotros igual. La misma declaración para todos nosotros, ¿verdad? Muy bien, preguntas, dudas, comentarios, sino para entrar al 6.6 al 6.8. Y ya es la negación, ya entramos al último bloque que es la negación. Muy bien, leo y dice así, dice del 66 al 68, dice, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo, no lo conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada
y cantó el gallo. Bueno, la primera preguntita dice ahí, ¿qué respondió Pedro cuando una de las criadas del sumo sacerdote dijo, ¿tú también estabas con Jesús el Nazareno? Negó diciendo, no lo conozco ni sé lo que dices. Primer negación, no lo conozco. Brother, esto que nos quede a todos, ¿verdad? Primero a mí y a todos. Que nos quede bien claro, o sea, no nos van a hacer esa pregunta, bro. No nos van a hacer esa pregunta. No nos van a preguntar si lo conoces. Te van a ofrecer un movimiento que tu Señor aborrece. Te van a ofrecer que digas algo inconveniente que tu Señor no quiere que digas. Pero que el mundo, para el mundo es normal, y que para el mundo es como cualquier cosa, ¿no? Pero ahora tú eres un escogido, tú eres un hijo de Dios. Tenemos que reflejarlo, y al no reflejarlo lo estamos negando, simple y sencillamente lo estamos negando. No es que alguien te va a venir a preguntar, oye, ¿tú conoces a Jesús? Porque a lo mejor ahí le vas a decir que sí. Pero cuando estás en tu negocio, en tu lugar de trabajo, en tu empresa o lo que sea, y hay una venta muy buena de por medio, pero tienes que mentir, o tienes que falsear algo, o tienes que algo que a tu Señor y a tu maestro y Señor no le gusta, y tú vas a sopesar y vas a decir, es que tengo que pagar las rayas el sábado y cómo le voy a hacer, y no, pues mejor lo niego. Así van a venir las cosas, así van a venir las situaciones de negarle. No es de que te van a preguntar, ¿tú conoces a Jesús? No lo conozco. O sea, no lo vas a negar así. Lo vas a negar haciendo cosas que a Él no le gustan, que Él no te ha enseñado eso, que Él no te ha mostrado eso. Él te ha mostrado otra cosa, pero nosotros lo negamos de esa manera, no haciendo lo que Él ya nos ha mostrado, ¿verdad? Y que nos quede de poner atención para estar velando y orando, para no seguirle de lejos ni con una sábana tapada, ¿verdad? Muy bien. ¿Ya dije la pregunta o todavía no? La segunda sigue. Sigue la segunda. ¿Qué sucedió cuando inmediatamente después Pedro salió a la entrada? Cantó el gallo. Cantó el gallo. La primera vez. Sigamos leyendo. Si hay alguna pregunta, por favor nomás abran el micrófono, amados hermanos. Muy bien, 69 al 71. Al 71. No veo el 71, pero... Está acá, pero es que la hojita están en unos... muy bien, del 69 al 71. Leo y dice así: y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él, ese él es Pedro, negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces, él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre de quien habláis. Órale. Hasta no lo puedo ni leer, pero así nos pasa. Wow. Primer pregunta, dice ahí, ¿qué sucedió
Cuando la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí, ¿este es de ellos? Él negó otra vez. Pedro negó otra vez. Así es. Él lo volvió a negar por segunda vez. Él lo negó otra vez. Siguiente pregunta. ¿Cómo reaccionó Pedro poco después cuando los que estaban allí le dijeron otra vez, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos? ¿Qué dijo? Comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Oh, Señor. Como tú dijiste ahorita, ¿no? A veces ni siquiera necesitas decirlo, con tus mismas acciones lo dices a veces. Definitivamente. De que no, pues, yo no sé quién es Jesús, pero o sea, con tus acciones. Definitivamente. Definitivamente. Hay cortes, hermanos, que tenemos que hacer en nuestras vidas y el entregarnos día a día para poder estar firmes y no caer. ¿Y cómo voy a estar firme? Pues cada momento tengo que estar con Él, porque yo no puedo sentirme firme. Simplemente no puedo sentirme firme. O sea, si estoy firme, y lo entrecomillo porque la misma escritura dice que esté firme, pues mire que no caiga. ¿Cómo miro que no caigo? Pues sigo estando en la escritura, no me despego. Porque conozco mi carne, conozco mis alcances y sé que despegado de Él, pues voy a caer. Y voy a estar haciendo estas cosas. Y si estamos pegados de esa manera, Él nos guarda. No es que yo haga las cosas, sino que mi Señor me guarda de hacer cosas que a Él no le gustan. ¿De qué manera? Estando pegado a Él cada día, cada momento, en cada situación, en la mañana, en la tarde, oración, estando en comunión con Él. Y esa es la manera en la que, lo hemos dicho, se camina con el Señor, haciendo lo que es grato para Él, pero Él lo hace en mí. O sea, no hay ningún momento en la vida en el que un hombre haga las cosas bien para Dios. Ninguno. Cuando alguien hace bien las cosas para Dios es porque el Señor las está haciendo a través de Él. ¿De qué manera? De la manera en la que Él permanece con el Señor. Nos lo declara cuando vimos Hebreos, ¿no? Y el pastor lo dice muy seguido. Hebreos... ya se me olvidó. ¿Qué puedo checo? Creo que aquí lo tengo. 13, 20 y 21. Hebreos 13, 20 y 21 lo declara, y mucha escritura, pero Hebreos 13, 20 y 21 declara esto. Y eso es lo que ocurre, o sea, dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, o sea, Él nos haga, dice, os haga aptos en toda obra buena. Él me va a hacer apto en toda obra buena. ¿Para quién? Para Él, obviamente, dice, para que hagáis su voluntad, o sea, para que yo pueda estar haciendo su voluntad, lo que Él quiere, y no negarle. Eso es lo que Él va a hacer. Y aquí nos dice cómo, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el funcionamiento de un cristiano. No va a poder accionar solo para agradarle al Señor. Tiene que ser guiado por el mismo Señor para poder ser guiado a las buenas obras que a Él le agradan. No hay otra manera. Y entonces esto funciona así. Y tú vas a empezar a sorprenderte que prefieres rehusar. Escúchenme bien otra vez, por favor.
Y tú vas a empezar a sorprenderte que vas a comenzar a renunciar a las cosas terrenales con tal de hacer las cosas celestiales, dándole gloria y honra al único que la merece. ¿Cómo? Con tus actos, con lo que dices, con lo que haces, con lo que piensas. ¿Sí? ¿Va a haber un riesgo? Sí, sí va a haber un riesgo. ¿Confías en tu Señor? ¿Crees? ¿Tienes fe en Él? ¿En que Él es el que te sustenta? No tu patrón en el trabajo. O sea, compórtate como Jesús te dice, no como el mundo quiere que te comportes. ¿Sí? Y esto no solamente en nuestro trabajo, es en torno en toda nuestra vida, en toda nuestra relación con nuestros vecinos, primero con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros X, o sea, y en el trabajo y en donde quiera que te pares. ¿Verdad? Tu manera de conducirte, tu manera de negociar va a ser conforme al Señor, no conforme a tu conveniencia. Y ahí van a empezar a cambiar las cosas cuando el Señor esté haciendo la obra en nosotros. No sé si me expliqué, no sé si cantinflié, pero ahí está. ¿Algún otro versículo? ¿71 sigue? 72 sigue. 72 sigue, gracias. 72. Leo. Y dice así en el 72. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Otro evangelio dice que lloraba amargamente. Y eso es, hermanos, o sea, cuando negamos a nuestro Señor, simple y sencillamente le decimos mentiroso. Y le decimos que no, que no, que no. Aunque esté escrito, no te voy a negar, le dijo Pedro, casi, casi. Lo vimos la semana pasada. Y va a haber consecuencias muy duras, muy duras, ¿verdad? Pero pues el Señor es fiel y tiene misericordia para con los suyos y nos va a alcanzar, ¿verdad? Nos va a alcanzar, pero sí hay que arrepentirse, hay que doblar la rodilla, hay que estar pegados a Él, porque nuestra carne va a estirar a no hacer su voluntad, y en ese momento le estamos simplemente negando de que Él es nuestro Señor, de que Él es nuestro Maestro, ¿verdad? Dice como pregunta, y pues el gallo cantó la segunda vez. Simple y sencillamente el gallo volvió a cantar. ¿Qué sucedió entonces? Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Así es, hermanos, esa es nuestra naturaleza, esa es somos ovejitas, o sea, si no obedecemos, si no ponemos atención a la voz del pastor, nos vamos a desviar. Y nos vamos a desviar y vamos a pasar cosas muy difíciles, muy adversas, innecesariamente, porque no hay necesidad de que las pasemos. ¿Cómo no las voy a pasar? Pues estando cerca del Señor. No quiere decir que ya eso no me va a pasar nada, no. Yo hablo de las situaciones, de las malas decisiones que tomamos. No hablo de que pues a lo mejor una enfermedad, una cosa, una situación va a pasar, pero no estoy hablando de decir, hacer y pensar cosas que no convienen. Estoy hablando de eso, que haciéndolas o pensándolas o diciéndolas negamos a nuestro Señor. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario?